Hola niños, ¿cómo están? En este encuentro nos interesa de los tipos de energía que estamos viendo, profundizar un poquito en la energía eléctrica, pues ya que es la energía que más utilizamos y es la energía que en el transcurso de la formación, si ustedes continúan todo el bachillerato en colegio, es a la que van a estar siempre recurriendo para desarrollar cualquier tipo de trabajo y estudio en el campo de la tecnología, sobre todo en la energía eléctrica. Bien, ¿qué es la energía eléctrica? Aquí nosotros en este encuentro vamos a hacer tres cosas. Primero, tratar de entender un poquito qué es la energía eléctrica. Segundo, qué es el magnetismo y la relación entre la energía eléctrica y el magnetismo, es decir, el electromagnetismo. ¿Listo? Que más o menos, digamos, esos tres elementos son los que encierran el aprovechamiento que hace el ser humano de la energía eléctrica y obviamente la utilización que él hace para el funcionamiento de todos los artefactos, procesos y sistemas en donde involucran ese tipo de energía. Muy bien, la energía eléctrica es la energía que tiene una carga o sea, una partícula muy pequeña que hace parte del átomo, que son los electrones. Esta partícula está cargada con esta energía y digamos que naturalmente se le ha asignado un símbolo negativo a la carga eléctrica del electrón. Hay otra carga, que es la carga positiva, que la tiene otra partícula del átomo que se llama protón. Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, hablamos de la energía de los electrones. Y esa energía se manifiesta a través de el fluido de esos electrones, es decir, de el desplazamiento de esos electrones a través de un material que los permite conducirse entre ellos. Ese material es como una pista en donde ellos a través de un átomo a otro van saltando y transportándose de un punto a otro, pues obviamente con una velocidad casi que similar a la velocidad de la luz. Muy bien, entonces nosotros siempre en el hogar siempre hemos tenido la posibilidad de conectar a una toma muchísimos de los artefactos que funcionan con esta energía, con energía eléctrica. Es decir, que siempre la fuente de energía eléctrica en nuestro hogar es la toma eléctrica donde nosotros enchufamos a través, por ejemplo, de esta clavija o enchufe. Nosotros lo que hacemos es aprovechar la fuente de energía, ¿sí? Y conectar ella el artefacto que nosotros queremos que funcione con esta energía. Bien, para que sea aprovechada la energía eléctrica, esa energía tiene que ser transformada, es decir, esa energía de los electrones que fluyen a través de ese material conductor se transforma, es decir, hay una operación, un cambio, ¿sí? Y ese cambio tiene que darlo a algún componente, a algún sistema. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la bombilla es el operador eléctrico, es decir, es el sistema, ¿sí?, que va a transformar la energía de los electrones en luz y calor. Entonces la bombilla la conocemos o la vamos a conocer, digamos, como un operador eléctrico, es decir, un operador que transforma esa energía en lo que ya conocemos que es luz y calor. Este soporte pues es sencillamente una roseta. A esa roseta ahí está conectado dos cables, ¿sí? Siempre la corriente se va a manejar un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esos dos cables que están conectados, polo positivo y polo negativo, están conectados mediante material conductor, y ese material conductor, usted lo va a ver acá,
que en el fondo este tornillito, ¿sí?, va a tener conectado acá, es este mismo tornillito que tiene conectado este cable. Y en la lática de al lado, que es una rosca, una rosca que recibe esta rosca del bombillo, ¿sí?, va a estar unido al otro polo. Es decir, este cable está unido a el bordecito aquí de la rosca, y el del centro está unido, ¿sí? Está diferenciado, no están unidos, digamos, esos cables. ¿Para qué? Para que la punta del bombillo, ¿sí?, esté un polo y en la rosca esté otro polo. Mira que aquí hay este material negro, que es un material aislante, es decir, que no permite el paso de la corriente. Entonces, este punto nunca se va a conectar con este. Y lo que hace es entrar la corriente, hacer que todo el sistema del bombillo transforme esa energía de los electrones en luz y calor y se devuelva por este otro polo, cerrando algo que llamamos un circuito. ¿Qué es un circuito? Un circuito es sencillamente caminos que construye el ser humano con un material conductor, como es el cobre, para que circule la corriente. Entonces, en este caso, este polo va a circular, entonces va a pasar la corriente acá, ¿sí?, pasa por el bombillo, se devuelve otra vez a la toma. Entonces, esos electrones están circulando a través de este material conductor que es el cobre. ¿Listo? Entonces, en ese sistema que tenemos, que es un circuito, nosotros al conectar de la toma, entonces podemos ver que en este caso esos electrones están transformándose en luz y calor. ¿Listo? Entonces vamos a definir los componentes de un circuito. Siempre que tenemos un circuito, bueno, antes de pasar a esa parte, la toma tiene una fuerza, ¿sí?, una potencial que se mide en voltios. Es decir, en la toma eléctrica de la casa, ¿sí?, hay un voltaje alto, son 110 voltios. Eso es un voltaje alto que, si nosotros unimos los dos cables, concentramos mucha energía ahí. Es decir, estamos haciendo un corto. Y ese corto, esa energía que por nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también es conductor de energía eléctrica, va a pasar y va a quemar nuestra piel o nuestros órganos, los puede quemar, ¿sí? Un voltaje alto puede hacernos daño a nosotros. Entonces, aquí se manejan 110 voltios. Entonces, hay que, con la energía eléctrica de la casa, hay que tener mucha precaución, niños. Nosotros no podemos jugar hasta cuando no conozcamos bien cómo es la energía eléctrica y cómo la utilizamos y cómo la podemos manipular. No podemos nosotros trabajar con un voltaje alto, porque podemos generar accidentes para nuestro cuerpo y, por ejemplo, causar de pronto algún tipo de incendio o lo que sea. Muy bien, niños. Entonces, aquí, en esta parte, vamos a nosotros a identificar este mismo circuito, ¿sí?, los componentes que tiene. Entonces, siempre entonces contamos con una fuente de electrones, en este caso la toma para 110 voltios. En este caso yo tengo una pila. Esa pila es una pila de 9 voltios. O sea, la diferencia entre 110 y 9 voltios siempre es grandísima. Son 101 voltios de diferencia. Entonces, la potencia que obtengo de energía eléctrica es mucho menor aquí en la pila. Tanto que yo no la siento. Tanto que si yo junto los dos cables, no se va a producir, ¿sí?, la misma sensación de juntar estos dos cables de 110 voltios. Si yo los junto, estos, pues va a hacer explosión, va a hacer una chispa, ¿sí? En cambio aquí es un voltaje muy bajito. Entonces aquí estoy haciendo un corto, ¿sí?, como lo podría estar haciendo acá, pero con la cantidad de voltaje tan pequeño que hay acá, pues no se genera ese impacto como si con un voltaje altísimo. Entonces llamamos fuente de energía de donde sacamos
la energía eléctrica, en este caso una pila, en este caso un átomo. Este sería un componente del circuito. Otro componente del circuito son el material conductor. En este caso hablamos entonces del cable. Siempre que hablamos entonces de un material conductor, como es el cobre, por ejemplo, estamos hablando, ¿sí?, de que este material es la pista, es los átomos por donde esos electrones van a ir brincando y transportando esa energía de un punto a otro a través de este material, que es el cobre. Entonces otro componente es un material conductor de electricidad. Otro componente, entonces, al igual que en este caso tenemos un motor, ¿sí?, que de la misma manera transforma la energía eléctrica, en este caso en movimiento. Entonces ahorita que lo conectemos nos podemos dar cuenta que hay un operador eléctrico, es decir, un sistema que me va a transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía, en este caso en movimiento. No puedo yo conectar solo los cables directos porque lo que estoy haciendo es concentrar la energía en un solo punto, estoy haciendo un corto. Tiene que esa energía pasar por un sistema que transforma la energía en otro componente, en otro tipo de energía. ¿Listo? Entonces, en este caso, entonces tenemos la fuente de energía, material conductor, que es el cable, y tenemos un controlador del circuito. Es decir, tenemos en este caso un interruptor de la corriente. ¿Qué hace este sistema? Lo que hace es interrumpir el paso de la corriente. Aquí abre o une los cables, ¿sí? Aquí hay un puentecito de una lámina que hace que en una posición esté juntando estos dos cables y en otra posición lo que esté es separándolos. Entonces interrumpe el paso de la corriente. Listo. Entonces todo eso funciona si yo establezco un camino por donde circule la corriente. Entonces vamos a mirar que voy a coger este cable, sale la corriente de la pila, ¿sí?, la voy a unir, estoy haciendo un camino. Entonces aquí lo que hice fue que la corriente va a salir de la fuente de esa pila, como fuente de energía, va a circular, llega al motor. El motor es todo un sistema que transforma esa energía eléctrica en magnética, y ese magnetismo por atracción y repulsión, ¿sí?, genera que ese tubito, ese eje, gire. Esa es la función que va a hacer este operador eléctrico que se llama motor. Listo. Entonces llega la corriente acá, el motor empieza a girar y sale la corriente, sigue su paso, ¿sí? Y acá vamos a conectar nuestro controlador del circuito. Mira. Entonces lo que hicimos fue conectar el interruptor. Una vez que cierro el camino acá, ¿sí?, cierro el camino, entonces ya tengo la posibilidad de haber establecido un circuito por donde va a circular la corriente eléctrica. ¿Listo? En este caso, entonces obturo mi interruptor y vemos cómo el motor va a transformar esa energía eléctrica en movimiento en este caso. Entonces, de esta manera yo puedo controlar el circuito, ¿sí? Cuando está en on, encendido, entonces está pasando está circulando, digamos, los electrones, la energía eléctrica a través de ese material conductor. Y cuando lo cierro, ¿sí?, off, entonces estoy apagando. Entonces a eso es lo que llamamos un circuito eléctrico, ¿sí? De esta manera nosotros aprovechamos la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Entonces, en conclusión, es, ¿sí?, el fluido, ¿sí?, el fluido de electrones a través de un material conductor, ¿sí?, y que son aprovechados para transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía, para que podamos nosotros presenciar un trabajo, como siempre hemos tenido en estos últimos encuentros,
la intención de mirar en los diferentes tipos de energía que siempre se presenta un trabajo, una transformación. ¿Sí? En este caso, como estamos concentrándonos en el fenómeno de la electricidad y el magnetismo, entonces vamos nosotros a continuar, digamos, con el otro componente que queremos ver en este encuentro. El otro componente que queremos ver en este encuentro es el magnetismo. Toda la materia, todo lo que existe en el universo está compuesto por materia. Y la materia está compuesta por átomos. De esa manera podemos entender que esos átomos están compuestos por unas subpartículas que están cargadas de energía, una de carácter negativo que es o de naturaleza negativa que es el electrón, y una de naturaleza positiva que es el protón. Entre esas dos cargas hay una atracción. Nosotros cuando percibimos una atracción entre los materiales, entonces hablamos de ese magnetismo. ¿Sí? Es decir, que nosotros el fenómeno tanto de la electricidad como el magnetismo lo podemos evidenciar en muchos materiales existentes. En la medida en que uno se pueda cargar positivo y negativamente el otro, y se genera esa atracción. Nosotros de pronto ya hemos visto este ejemplo. Aquí tenemos unos papelitos, ¿sí? Y si nosotros frotamos contra nuestro cabello este material, es posible entonces que quede cargado y pueda atraer esos papeles. Aquí vemos que no hay esa atracción. Si yo froto este material, entonces puedo ver que es posible que se genere una atracción, ¿no? Vamos a mirar si se logrará cargar. Entonces se genera esa atracción de esos papeles. Sucede con otros materiales que yo puedo igual de alguna manera cargarlos y que se pueda generar ese tipo de atracción. Con ese material que carga. Más evidente, digamos, encontramos esa fuerza de atracción en lo que nosotros todos hemos tenido la oportunidad de tener, que son los imanes. ¿Sí? Entonces aquí se hace mucho más evidente esa atracción de esas fuerzas de atracción. Entonces a esas fuerzas de atracción las llamamos magnetismo. En los imanes, digamos, está polarizada, digamos, esas energías. Entonces todo imán tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, en este caso, existe una ley de cargas que dice que naturalmente dos cargas positivas se rechazan. Y dos cargas, una positiva y una negativa, se atraen. Entonces, de esa ley nosotros podemos, digamos, deducir que muy posiblemente en ese extremo, digamos, del imán sea un polo positivo o negativo, y el otro que es atraído sea de una carga contraria, o sea, negativo. Entonces aquí tenemos o en este caso, polo norte en los imanes, polo norte y polo sur. Hablamos de esas dos polaridades de energía. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos un polo positivo y un polo negativo que se atraen. Si yo giro este imán, si yo lo giro, si le doy el giro, ya no tendría un polo positivo y uno negativo, sino que tendría dos polos iguales, o dos, ¿sí? Ya sea polo norte o sur. ¿Sí? Pero mira que aquí ya, por más fuerza que le hagan, no se juntan, se están rechazando. Entonces cargas de igual signo se rechazan, mira, hay una repulsión, y cargas de diferente polo se atraen. ¿Sí? Entonces ese es, en ese sentido, la manifestación, digamos, de esa energía.
esa energía, digamos, tiene muchas transformaciones. Nosotros podemos ver que los imanes atraen materiales. El material que nosotros conocemos más que lo atrae es el hierro, ¿cierto? El hierro es el material que atraen los imanes. Hay tres materiales que atraen los imanes: el níquel, el cobalto y el hierro. Son los tres materiales que atraen un imán, ¿sí? Es decir, que otros materiales, otros metales diferentes al níquel, al cobalto y al hierro no son atraídos por los imanes. Aquí tenemos este vasito que es de aluminio, ¿sí? Entonces ese material no lo atrae, no atrae el imán, no atrae ni al aluminio. Y aquí tenemos una argolla de plata que también es otro material que no lo atrae este imán. Entonces ocurren varias cosas con el fenómeno de el magnetismo, porque el magnetismo, digamos, se puede inducir, es decir, puede generarse una fuerza, ¿sí? Actúa en el magnetismo unas fuerzas. Si tú aprecias en un campo en donde tiene efecto esa fuerza, por ejemplo, si yo miro, esas son limaduras de hierro, ¿sí? Estos son granitos de hierro, limaduras de hierro. Si yo coloco un imán, ¿sí? Mira que por debajo voy a colocar un imán por debajo, lo voy a acercar y mira lo que pasa con las limaduras de hierro, ¿sí? Ellas se van a ubicar en un campo de atracción, de ese imán, de acuerdo a la polaridad. Si tú ves, mira cómo se van formando esas líneas que determinan como un campo en el cual se ejerce, digamos, esa fuerza de atracción. Entonces, en el magnetismo hablamos de que el imán, por ejemplo, va a tener un campo de acción en donde ejerce esa fuerza de atracción. Mira, entonces solamente cuando este gancho entre dentro del campo de atracción es que va a ser movido por el imán, ¿sí? Entonces hablamos de un campo, ¿sí? Que es un concepto supremamente importante para entender el fenómeno del magnetismo. Ese magnetismo se puede inducir, es decir, ese campo, en medida que se esté en movimiento, puede inducir otras fuerzas. Si tú te acuerdas, este vasito de aluminio no es atraído por el imán, ¿cierto? Si yo lo coloco en una superficie, como es esta agua, ¿okay? Y puedo coger un imán y lo pongo a girar, voy a poner a girar este imán y entro en el espacio del vasito. Mira que lo pongo a girar el vasito y estoy induciendo un campo magnético en este material que no tiene ningún tipo de atracción. Mira, ahí va a empezar a girar hacia el otro lado y el vasito también empieza a girar en el sentido en que está girando el imán. Entonces está aquí pasando algo, y es que se está transfiriendo ese campo de atracción y genera dentro del vasito otras fuerzas que hacen posible, ¿sí?, que se induzca, ¿sí?, ese campo de fuerzas. Entonces ahí, digamos, ese fenómeno, digamos, del magnetismo tiene muchísimas variables y tiene bastante
digamos, estudio a nivel científico y precisamente a partir de establecer la relación entre la electricidad, ¿sí? y el magnetismo podemos evidenciar que, por ejemplo, yo puedo generar magnetismo a partir de la electricidad. ¿Sí? Si yo cojo un alambre de cobre y lo enrollo, ¿sí? Genero unas vuelticas de ese alambre. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es poner a circular esos electrones en todas estas espiras o vuelticas que le doy al alambre. Si yo conecto entonces una corriente eléctrica que hace circular en ese alambre, en todas esas vuelticas, entonces lo estoy colocando a circular. Voy a generar, ¿sí? Una transformación de esa energía eléctrica en magnetismo. ¿Sí? Entonces mira que obviamente esto, antes de conectarlo, voy a otra vez a zafarlo, antes de conectarlo no atraía al alambre, no hay esa fuerza de atracción, ¿sí? Pero yo puedo lograr entonces de la electricidad el magnetismo, que es lo que está, que es por ejemplo lo que hace el motor, ¿sí? Con la electricidad. En el motor sencillamente es un embobinado, es decir, lo que estoy haciendo acá, darle unas vueltas y ubicar ese embobinado de cierta manera para que se polaricen esas fuerzas y generen atracción y repulsión en ese eje y pueda yo apreciar. Entonces mira que aquí vamos a lograr que se genere ese magnetismo. ¿Sí? Entonces estamos transformando, o la energía eléctrica se puede transformar en magnética. Un científico que es Maxwell logró también evidenciar que se puede establecer, digamos, el paso contrario, es decir, del magnetismo genera electricidad. ¿Sí? Y es la manera como se obtiene la energía eléctrica para nuestro hogar y todos los artefactos que funcionan con esa energía. ¿Sí? Entonces hay un proceso, ¿sí? En donde lo que se hace es que a partir del magnetismo se genere energía eléctrica. Entonces hay un fenómeno, digamos, un tercer paso que nosotros en este encuentro queremos como tener un poquito como en cuenta, y es que este fenómeno, ¿sí? no es o sea, digamos, siempre está conectado una cosa con la otra. Entonces, hay una tercera posibilidad de hablar de esta energía y es hablar de la energía pero junta, tanto el magnetismo como la electricidad. Es decir, el fenómeno de electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo. Esto va unido un poco con, digamos, el concepto de campo que nosotros hablábamos de ese magnetismo. Es decir, todas las interacciones se dan en ese campo, ¿sí? en esos campos magnéticos, y esa energía eléctrica, ¿sí? Interactúa y de alguna manera se está generando algo que llamamos una
onda o ver este fenómeno como una onda electromagnética. Y que, digamos que en la modernidad, nosotros todos los artefactos entonces están funcionando a través del concepto de electromagnetismo. Es decir, tú cuando prendes el celular estás viendo ondas electromagnéticas. La web, ondas electromagnéticas. Un horno, microondas, son ondas electromagnéticas que son en últimas como la forma como empieza, digamos, en tecnología a aprovecharse el fenómeno de la electricidad y el magnetismo. O sea, gracias a ese científico, a Maxwell, que matemáticamente pudo establecer las ondas electromagnéticas, entonces se empezó, digamos, un estudio alrededor del electromagnetismo y cómo a través de él es que todos estos cambios tecnológicos se han podido establecer para utilizar los artefactos que utilizamos actualmente de la manera como los utilizamos. Entonces, terminaríamos, digamos, esta tercera parte ya con entendiendo, digamos, que el aprovechamiento del fenómeno de la electricidad y el magnetismo, o sea, el electromagnetismo, es el que, digamos, se puede transformar y aprovechar, ¿sí?, para el funcionamiento de los artefactos que produce la tecnología. Mis niños, muchísimas gracias. Después de rodar este video en una clase, entonces vamos a resolver todas las inquietudes que surgen de esta presentación. Gracias.